Un saludo a todos los asistentes a esta nueva edición del Congreso de AECOC en Santiago de Compostela. Y en esta sesión queremos agradecer especialmente a Juan Carlos Unzué que nos acompañe y también a Joan Boix, director general de Noel, porque él es un poco culpable de por qué tenemos esta sesión. Nosotros siempre en el Congreso de AECOC intentamos sacar aprendizajes más allá de nuestro sector, más allá de las experiencias de nuestras empresas y de nuestros empresarios, y aprender, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, del deporte, de otras actividades y también de experiencias de vida que nos hacen a mejorar como personas, como directivos, como empresarios. Y por eso, muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Un placer. Y le voy a pasar la palabra a Joan Boix para que explique un poco cuál es el motivo de esta sesión y por qué creemos que Juan Carlos nos puede aportar mucho a las empresas que formamos parte de AECOC. Bueno, buenos días a todos. Primero dar las gracias a Josep María por haberme invitado a esta sesión y a Juan Carlos por estar aquí con nosotros, y sí que tengo que agradecer que comparta su amistad, ¿no? Para mí hay regalos que te da la vida, que son sorpresas, y con Juan Carlos siempre digo que haberlo conocido, a él, a su familia, ha sido un regalo de la vida, ¿no? Y yo con Juan Carlos pues he vivido dos etapas, una de éxito total en el Barcelona y otra pues de adaptación a una nueva situación, ¿no? Y creo que hay muchas cosas en común entre lo que es las vivencias que ha vivido él y lo que nosotros vivimos a nivel empresarial. O sea, tenemos momentos muy buenos, tenemos momentos regulares y tenemos momentos malos, y hay que afrontarlos. Y Juan Carlos siempre utiliza una palabra, que hay que adaptarse a cada situación. Y esto es lo que tenemos que hacer los empresarios y lo que tenemos que hacer como personas en la vida, ¿no? Y Juan Carlos es un ejemplo de adaptación a una situación cambiante, muy dura, pero que da un ejemplo de vida cada segundo que estoy a su lado, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí que estas dos personas de situaciones diferentes, y es la misma persona, una cosa en común que para mí marca mucho la personalidad de Juan Carlos. Una persona que se ha sabido adaptar, pero siempre en la base de ser buena persona. Y para mí esto yo ya lo capté en la época en que él estaba triunfando en el mundo del deporte, pero era una persona muy próxima, muy generosa, líder, pero sobre todo tenía que creo que en las empresas también es básico, es hacer equipo y ayudar en los momentos difíciles a los compañeros. Era un ejemplo, tanto estoy seguro en la época de jugador, que no te conocí tanto, pero sí en la época de entrenador, tu gran virtud era ayudar en los momentos difíciles y ser un líder de equipo. Y esto en las empresas hay que vivirlo. Y en la segunda etapa, en esta etapa más difícil que afrontas, yo me quedo en que continúa siendo la misma persona. Esto es de admiración, porque es una situación dura, difícil, y que tú la convives y la vives con el máximo realismo y no te escondes de afrontar cualquier situación, y has continuado siendo, y para todos es un ejemplo de ser líder en otro equipo. Tú estás hablando que ahora eres entrenador de otros jugadores, que son los enfermos de ELA. Sé que has creado dos WhatsApps, uno de los enfermos más optimistas, otros de enfermos más pesimistas, pero que cada mañana les das la bienvenida y a motivar todo esto, ¿no? Y yo creo que a nivel de empresa, hoy eres un ejemplo de que las empresas no siempre pasan buenos momentos, sino hay momentos difíciles, y esta adaptación de los que lideramos empresas, eres tú un ejemplo a nivel personal para afrontar estos momentos difíciles. Pues nada, muchas gracias, ¿qué voy a decir después de esta presentación, ¿no? Encantado de conocer a Jan también a través del fútbol, y bueno, como él dice, tuvimos la fortuna de coincidir en momentos iniciales también complicados de aquel Barça, pero también de momentos fantásticos con aquel sextete ganado por el equipo de Pep Guardiola, ¿no? Pues empezamos con esa fase, luego pasamos a esa fase que yo creo que es muy, muy importante también, de ver cómo decides afrontar, no solo aceptar, sino que tomas la decisión de cuál es la actitud para una situación tan difícil a partir de
de tu diagnóstico, pero en esa fase en la que convives con tantas estrellas, y hablando de que en las empresas también buscamos líderes y hay liderazgos, pero hay muchos liderados en un equipo, ¿cómo se gestiona desde los entrenadores ese fuerte liderazgo que tienen algunos jugadores que en muchas ocasiones son más egos también que equipo, ¿no? Pues sí, el ego evidentemente aparece y lo tenemos absolutamente todos, ¿no? Cuando uno tiene mayor responsabilidad, cuando uno es más líder, cuando uno es más trascendente, pues tiende a que eso sea un poco mayor. Pero yo suelo decir que la gente cree que son peores personas, que son más complicados de gestionar esos jugadores, los mejores jugadores del mundo, que he tenido por suerte de vivir muchos años alrededor suya. Creo que la gente nos tiene o les tiene un poco como consecuencia de no saber exactamente el día a día, los detalles, pues un poco como divos, ¿no? Y yo suelo decir que en el FC Barcelona el mayor problema que yo me he encontrado, el mayor ego que han tenido, ha sido su ambición. O sea, para mí esto es un regalo. O sea, encontrar que el mayor problema para un staff técnico, para un entrenador, sea la ambición de esos jugadores, eso es fantástico. Porque, evidentemente, facilita muchísimo el día a día. Evidentemente hay momentos que también lo complica, porque al final son tan ambiciosos que no solamente, yo suelo decir, quieren ganar el domingo. No, para tener esa ambición, para tener la capacidad de aguantar en el paso del tiempo, incluso después de haber ganado absolutamente todo, tú necesitas que eso esté interiorizado, que eso sea parte de ti cada día de entrenamiento. Entonces ellos no demostraban esa ambición exclusivamente el día de la competición, sino que la demostraban en cada uno de esos entrenamientos. Y vuelvo a repetir, creo que esto es oro para un líder, para un entrenador en este caso, ¿no? Muy bien, en esa fase un poco de profesional, yo creo que antes incluso de entrenador y como jugador también en equipos de élite, también viviste un poco la sustitución de grandes líderes. Hablabas de tu ídolo como... Yo cojo muchas cosas de las que explican de ti en el libro, ¿no? Pero pues de Arconada, luego de Zubi, pero también en aquel momento un poco lo que hoy es sobre todo el juego de un portero, donde básicamente yo creo que decías que casi te pusieron de portero, pero que casi no sé si querías ser más portero o jugador, pero es verdad que es el primer caso de un portero que juega además muy bien. Yo creo que te van hasta Laudrup, ¿no? Decía Enrique, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son las casualidades a veces de la vida. No son demasiadas, yo creo que las casualidades no están ahí para encontrarlas o para que lleguen en cualquier momento, pero sí en la vida hay algún momento en que realmente algo es casual. Después, evidentemente, tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Y hacerlo bien. Yo suelo decir que fue casual el hecho de que yo fuese portero. Yo era un chico muy, muy activo y lo que no cuadraba es que yo estuviese quieto en una portería. ¿Por qué empezó esa experiencia como portero? Porque yo soy el pequeño de 6 hermanos, 5 de ellos somos varones. Yo quería jugar con mis hermanos, ellos tenían 14, 15 años, yo tenía 7, 8, 9 añitos, y con sus compañeros, sus amigos. Y claro, cuando yo les preguntaba, ¿quiero jugar con vosotros?, me decían, sí, juegas con nosotros, pero te tienes que poner de portero. Y entonces, bueno, fue una suerte. Fue una suerte porque yo suelo decir que no creo que de jugador me hubiese ganado la vida de la misma forma que lo hice de portero. Entonces yo creo que allí apareció la posibilidad de ponerte en una portería y con el paso del tiempo, pues sentir que tenías unas cualidades y unas capacidades que, bueno, primero me daban la posibilidad de disfrutar y de ir progresando, ¿no? Entonces esa es la casualidad. Después, evidentemente, a esa casualidad le tienes que añadir mucho trabajo, mucha pasión. Yo creo que la palabra clave es pasión. Pasión en cualquier cosa que hagamos, en una empresa, en nuestros hobbies, en nuestro trabajo, en el rol que tengamos. Yo creo que cuando uno es capaz de sentir y de transmitir pasión, yo creo que esto te da mucha fuerza. Te da mucha fuerza a ti personalmente y te da mucha fuerza de cara a los que están alrededor tuya, ¿no? Mira, Joan lo sabe porque asiste habitualmente ya muchos años a los congresos, que traemos siempre ejemplos del mundo del deporte y
y en muchas ocasiones, el año pasado, si no recuerdo mal, estaba Perico Delgado, por ejemplo, ¿no? Y es lo que me permite pasar a esta pregunta ahora, ¿no? Tú has estado en el deporte de élite, pero eres un deportista, digamos, de origen, donde luego ya no en el deporte de élite, pero sí en el de un esfuerzo enorme, en el ciclismo, en otro tipo de actividades, que también requiere lo mismo, ¿no? Un objetivo a largo plazo y muchísima, aparte de las condiciones, lógicamente, y mucha preparación, ¿no? Sí. ¿Cómo has afrontado esta segunda fase deportiva en la que ya no es la lucha por la competición, sino fundamentalmente por ti mismo, ¿no? Porque cuando uno asume esfuerzos como los que has hecho en grandes competiciones, como la Epic, etcétera, eso es casi por masoquismo puro, ¿no? Pues sí, yo creo que hay un punto competitivo que has adquirido como parte de tu manera de vivir, y independientemente que sea tu trabajo, que sea tu hobby, tú aparece en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo digo que yo he disfrutado muchísimo justamente por eso, porque todo lo que he hecho realmente creo que lo he hecho con pasión, y eso me ha ayudado a tener una vida plena, como titula mi libro. Y cuando hablo de vida plena no hablo exclusivamente hasta el día del diagnóstico. Yo os puedo asegurar a día de hoy que sigo sintiendo que tengo una vida plena. Y algunos puede echar las manos a la cabeza, como puede ser eso. Si tienes ELA, te han diagnosticado ELA, llevas más de 2 años, bueno, desde que lo hiciste público, 3 años desde el diagnóstico, pues sí, lo puedo seguir corroborando, porque estoy viviendo situaciones que de otra manera no hubiese vivido nunca. Si yo hubiese estado bien, yo no hubiese recibido el cariño, el respeto que estoy recibiendo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, sigue siendo una vida plena porque yo me sigo sintiendo muy bien, me sigo sintiendo feliz, a pesar de todas las limitaciones que me genera la ELA. Hay una fase, y ya interviene cuando quieras, hay una fase previa al diagnóstico donde sí que tienes ya síntomas, pero a mí me recordaba, leyendo el libro, algo que nos decía también Tony Nadal, el tío Rafa Nadal, en una de sus participaciones en el Congreso, que Nadal, un partido que estaba jugando y al final tenía, no sé, 2 o 3 cuerdas rotas y no protestaba. Y es porque al final desarrollas una capacidad muchas veces de no buscar excusas, ¿no? Sí. Y por lo tanto tú ya tenías un hándicap importante, pero de alguna forma no tengo calambres, pero yo creo que esa parte posiblemente es fundamental también para las empresas, no buscar siempre una excusa, ¿no? Y yo creo que esa parte posiblemente ya la tenías mucho antes, ¿no? Mira, esta es una de las frases que teníamos puesta en nuestro despacho el tiempo que trabajamos juntos dentro del staff de Luis Enrique, y que la tenía él, ¿no? La trajo él, vamos a decir. Ponía en inglés excuse or result, both never. Excusas o resultados, ambos, los dos, no vas a encontrar nunca. Entonces, yo creo que la sensación que yo tengo, por lo menos personal, es que has aprendido desde muy joven a superar situaciones complicadas, porque es una de las posibilidades que te da el deporte. Tú, cuando empiezas a practicar un deporte, además si es un deporte colectivo, lo que haces es adquirir una serie de valores que te van a servir para el resto de vida, haya sido profesional o no. Dentro de esos valores, yo creo que también nos da la posibilidad del deporte de crecer muy rápido, porque si no eres capaz de crecer muy rápido, no vas a progresar, porque al minuto 1 te das de cuenta que te vas a caer, porque las derrotas aparecen sin buscarlas. Aquí nadie gana siempre. Entonces, como la derrota va a aparecer, tú vas a tener momentos de frustración, tú vas a tener momentos de decepción, y lo que te das de cuenta es que si no te levantas rápido, por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo, te pasan compañeros y rivales que quieren estar en el mismo sitio que tú. Entonces, yo creo que de forma inconsciente, en muchos casos, tú adquieres ese hábito de no buscar excusas y de rápidamente levantarte y encontrar la solución. Y sobre todo encontrar la solución a través de no caerte, o sea, de no sentirte demasiado deprimido, y volver a hacer todo lo que es posible, intentar aprender de los errores que hayas podido cometer y que te hayan podido llevar a esa derrota, pero ya pensar en el siguiente partido, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que a mí me ha inculcado el deporte, y es algo de lo que estoy muy orgulloso, ¿no? Evidentemente, tener esa capacidad de superación y de adaptación. Pero en general también os digo por experiencia, y lo suelo contar en las charlas, que
no hay que ser futbolista profesional ni hay que ser deportista profesional para tener una actitud como esta, para tener una capacidad de superación y de adaptación grande. Yo creo en el fondo las personas tenemos una capacidad de adaptación muchísimo mayor de lo que nunca hubiésemos imaginado. Y ojalá que nadie tenga que vivir una situación límite o una situación parecida a la que yo tengo. Pero os puedo asegurar y en primera persona que yo en mi vida, como os he dicho antes, era una persona muy activa, que he necesitado de mi físico prácticamente para todo, mi trabajo y mis hobbies, y de pronto estoy en una silla de ruedas desde hace año y medio. Y yo suelo contar que en mi vida hubiese pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy a día de hoy. Pero también, Juan Carlos, un poco se produce, y también por lo que te he escuchado, porque en ese momento del diagnóstico sí tomas una decisión de vivir o darle un sentido diferente, ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión de decir, bueno, pues ante una situación como esta, pues la actitud la tengo que decir yo, pero también el sentido que le quiero dar a... ¿no? Sí, está claro que lo único que está bajo nuestro control, siempre, no es una palabra que me guste utilizar demasiado, es nuestra actitud, que es cierto que muchas veces es complicado controlarla y sobre todo no venirte abajo. Y yo creo que en este sentido, para mí hay una palabra clave. En una situación que tú ya no puedes controlar ni puedes cambiar, como era ese diagnóstico, la palabra aceptar, que en este caso la ELA también era parte de mi vida, creo que me ha dado la posibilidad pues, de jugar esas malas cartas que tengo, pero de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, no creo que haya demasiadas cosas que en un momento dado no podamos controlar ni podamos cambiar. Siempre se puede hacer algo para mejorar, pero hay situaciones como esta que yo he tenido donde ese diagnóstico no lo puedo ni controlar ni cambiar. Entonces, aceptar yo creo que es lo que nos da la posibilidad pues de seguir adelante, de encontrar un propósito, de seguir teniendo un propósito en la vida. A ver, yo dudé muy poco. Yo en cuanto salí de mi última experiencia como entrenador en Girona, me informé un poco de lo que era la enfermedad. Yo estaba diagnosticado 4 meses antes, vi un poco la realidad, la cruda realidad de esta enfermedad en nuestro país. Rápidamente me vino a la cabeza, tengo que aprovechar un poco el tipo de persona pública que he sido, él creía que podía tener y así ha sido un altavoz un poquito mayor para informar a la gente de qué se trata esta enfermedad, qué consecuencias tiene y sobre todo la cruda realidad de la mayoría de los afectados, ¿no? Entonces yo podía haber seguido. El doctor que me diagnosticó, doctor Rojas, me dijo, si quieres seguir entrenando, tú vas a poder seguir entrenando porque la progresión de tu ELA va a ser lenta. A día de hoy yo podría estar entrenando, pero entendí que había otra razón en mi vida, otro propósito diferente, muy diferente al que había tenido durante toda mi vida, que creía que iba a ser mucho más interesante. Más interesante, en el fondo, también para mí, y os puedo asegurar que lo está siendo. Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en un momento dado, cambiar, darle un sentido diferente a mi vida, centrarme en esa posibilidad y evidentemente lo que siempre no me olvido es de dar las gracias a los medios de comunicación, a empresas como vosotros, a asociaciones como vosotros, ¿no? Que en un momento dado os interesáis también por lo que yo estoy contando y en definitiva yo lo que estoy consiguiendo es visibilizar un poquito la ELA, si cabe un poco más. Y ese es mi objetivo, eso es lo que le da sentido a mi vida y eso es lo que espero mantener hasta el último día. Yo creo que eso te lo tenemos que agradecer porque es verdad que visibilizar estas enfermedades es muy importante. También, yo le quiero preguntar a Jan, porque aparte de un empresario de éxito junto a Ana Bosch de haber desarrollado Noel, también como médico, ¿no? También posiblemente eres más sensible, ¿no? a estos temas y lo hacéis desde la fundación, pero también a entender que a lo mejor también hay que, no solo, yo creo que también las empresas lo hacéis, ¿no? Es a darle sentido al trabajo, porque se trabajan muchas horas y mucho más en este sector, pero también esa parte, digamos, como médico de entender que aparte de la empresa hacemos otras cosas, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, que quizá mi vertiente médica de formación pues te da otra visión de cómo afrontar las enfermedades como la de Juan Carlos, pero como habéis visto, yo creo que convivir con Juan Carlos es un aprendizaje cada segundo. Y lo que me ha aportado Juan Carlos a mí, lo he utilizado a nivel de empresa. O sea, yo creo que
este trabajo de valorar las personas, trabajar en equipo, para nosotros es fundamental que se aplique en las empresas. Y siempre, escuchándolo a él, yo diría que lucha por lo que puedas controlar. Adáptate a lo que no puedas controlar, ¿no? Y entonces esta es un poco la filosofía que Juan Carlos yo creo que ha adaptado a la vida. Y también una de las cosas que me motiva mucho es que dice, yo cada día lucho, pero intento ser útil hasta el último día. Son frases que he cogido de ti, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que a nivel de empresa es un ejemplo que en los momentos difíciles muchas veces he pensado contigo, Juan Carlos, y que me ayuda muchísimo a afrontar una situación. Y digo lo mismo, preocúpate de lo que puedas controlar, adáptate a lo que no puedas controlar. Y esto aplicarlo a la empresa me ha ayudado mucho. Otra característica de Juan Carlos es que ya en los buenos momentos, ya lo he dicho al principio, buena persona, pero sobre todo humilde y trabajadora. Entonces, estos también yo creo que la humildad en las empresas es muy positiva. Y trabajar en equipo, como estás haciendo tú con los enfermos, yo creo que es fundamental que lo apliquemos también a nuestros proyectos. Es que yo creo que en las empresas no deja de ser gestión de personas. Unas trabajan, nosotros jugamos a fútbol, en el fondo es nuestro trabajo también, ¿no? Entonces yo creo que también hemos tenido una empresa familiar en casa y sé lo que es trabajar allí todos juntos y trabajar en equipo también, ¿no? Y escuchar a mi padre, ¿no? Pues sobre todo, más que escucharle, verle, hacer cosas, más que decir, que está muy bien, pero sobre todo hacer. Entonces, yo creo que no deja de ser una gestión de trabajadores, de jugadores, que es muy necesaria y es imprescindible que nosotros los tengamos, diría yo, no sé si más contentos, más felices en su trabajo. Aquí hay una parte personal de cada uno de esos trabajadores, de cada uno de esos jugadores, pero también hay una responsabilidad de los líderes, de los jefes de cada empresa, ¿no? Entonces yo creo que cuando un trabajador, cuando un jugador también percibe que hay algo más que lo profesional, que hay también un cariño, que hay un respeto, yo creo que eso ayuda a que ese trabajador, ese jugador dé, si cabe, su mejor nivel, ¿no? Y que esté motivado para, si cabe, mejorar cada día un poquito más, ¿no? Tú, en estos últimos años estás haciendo muchas charlas y a colectivos muy diferentes, ¿no? Los he hecho en equipos de fútbol, pero también con gente más joven, incluso pues en la Masía. ¿Tú percibes que realmente tus mensajes, sobre todo la gente más joven, que quizás ha vivido menos esa parte que tú has vivido también en casa, del esfuerzo, del sacrificio por conseguir de objetivos un poco más a largo plazo, son igual de receptivos? Yo sé que le has dedicado también tiempo a la gente más joven, ¿no? Bueno, primero deciros que cuando me invitan a explicar mis experiencias a gente joven, me encanta. Hay un puntito, si cabe más, de motivación, porque entiendo que tienen mucho tiempo por delante, porque entiendo también que están viviendo una situación complicada, que todos hemos pasado por ahí y sabemos de qué se trata. Y si cabe, yo creo que en estas charlas yo lo que a la gente joven le intento transmitir es que, como dices, las cosas no van a llegar de forma inmediata y no van a llegar sin esfuerzo. O sea, hay que currárselo. Nosotros hemos visto currárselo a nuestros padres, hemos currado nosotros también, pero quizá nosotros, nuestra generación, les hemos transmitido un poco a los jóvenes, pues que o les hemos a veces querido quizá proteger demasiado. Y yo la sensación que tengo a veces que la gente joven es como que está impaciente, en esa época lo hemos sido todos, pero que no llevan muy bien situaciones difíciles. Entonces yo suelo comentarles que lo primero que tienen que hacer es normalizar que las decepciones, las frustraciones, las derrotas son parte de la misma forma que van a ser los éxitos, las victorias, momentos de felicidad. Entonces yo creo que el normalizar que esto es parte de, y que tú no eres un bicho raro por no ser capaz o por tener una situación de este tipo y de superarla,
yo creo que eso ayudará a los jóvenes a, bueno, ser más realistas y a tener una capacidad de superación, si cabe, mayor, ¿no? Es lo que intento transmitirles sobre todo a esos chicos y a esas chicas, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Yo creo que la vemos, es verdad, hay una parte que siempre decimos, ¿no? Que son diferentes, pero también es verdad que posiblemente le hemos educado para que todo sea más fácil y hay cosas que van a tener que superar en cualquier situación, ¿no? Y a veces, posiblemente lo que para uno es un problema pequeño, para alguien posiblemente puede ser desde su óptica un problema muy grave, ¿no? Sí, es claro, pero yo en esa situación, vamos a decir, suelo contar también que es que esos momentos complicados que van a llegar en la vida sin buscarlos, esas situaciones difíciles, esas derrotas en el deporte, yo creo que he podido aprender mucho más de esos momentos que de la victoria o que de los momentos felices, porque muchas veces tendemos en la victoria a eliminar la autocrítica. Ya has ganado, parece que ya tiene todo sentido, sobre todo en el deporte, no sé si en las empresas pasa lo mismo, ya has ganado, te ha salido bien la historia, y dice, pero es que en ese trayecto, en esa victoria, también habrás hecho cosas mal. Y después, curiosamente también, cuando pierdes, te das de cuenta que has hecho muchas cosas bien, a pesar del resultado final. Entonces yo creo que aquí hay una parte por la que hemos sido en general educados a hacer ver lo que hemos hecho mal para rectificar y mejorar. Y yo creo que hay otra forma también de seguir mejorando y sobre todo de seguir repitiendo lo que has hecho bien. Y es enseñar, en el caso del fútbol, a través de los vídeos, en la vida sería transmitir a la gente lo que has hecho bien, que por lo general nos suele costar mucho decir lo que has hecho bien. Yo una vez leía una entrevista que hablaba de estos temas y él decía que de forma natural tú te fijas más en lo que no se ha hecho bien e intentar rectificar que en lo que se ha hecho bien. Y normalmente cuando se ha hecho algo bien tenemos la tentación o la sensación de que como era una obligación hacerlo bien, pues no lo vamos a hacer saber. Y vuelvo a repetir, yo en el fútbol os puedo asegurar que a través de enseñar lo que repetidamente tú has hecho bien, tú consigues que esos jugadores, que esos trabajadores sigan animándose a hacer las cosas bien. Que evidentemente luego hay que enseñarles también lo que has hecho mal y cómo lo podemos mejorar, sin duda, pero buscar ambas cosas, no dejarlo solamente en rectificar las cosas que hemos hecho mal. Eso, yo creo que es un paralelismo claro, ¿no? Con sectores tan exigentes como el nuestro y también con lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, yo creo que Juan Carlos podría explicar 1000 anécdotas prácticas de todo lo que está diciendo aquí en teoría, ¿no? Y yo quedo gratamente sorprendido en que las similitudes que hay entre empresa y persona, porque a la postre las empresas al final somos personas, ¿no? Y yo, pasión por la empresa, pasión por la vida, esto nos motiva. Y yo creo que desde aquí enamorarse cada día de lo que tú haces, de lo que hacemos en nuestras empresas, es la base de que tengamos esta motivación de intentar crecer, de intentar tener unas empresas mucho más potentes para... A ver, a la postre, si va bien la economía, va bien las personas y el bienestar depende mucho de estas empresas, de las empresas. Juan Carlos, hay una frase en el libro de Luis Enrique que, aparte de compañero, ha sido ya amigo que dice que eres como el corcho, ¿no? Que no se hunde jamás, ¿no? Eso es, digamos, va de serie o es que realmente es una actitud que también que se entrena como actitud, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos nuestro talento, ¿no? O nuestros talentos, pero yo creo que el talento también se entrena y se trabaja y se mejora. O sea, yo creo que no es algo, puede ser que tengas una parte que te ha llegado por genética, pero después eso hay que trabajarlo. Solamente con talento es difícil tener éxito en cualquier sector, en cualquier profesión. Es más fácil. Yo, por ejemplo, digo que muchas veces es más fácil tener pasión por lo que era tu hobby, que acaba siendo tu trabajo o tu profesión, pero yo me encanta ver a gente, y a gente con trabajos
que a priori no son los más bonitos del mundo, feliz y sonriente y cantando y no sé, yo, por ejemplo, me fijo muchas veces, barrenderos, supermercados, gente que en el fondo no son trabajos, vamos a decir, que de inicio, ostras, yo es que esta es mi, no sé, esta es mi idea de vida, este es mi propósito de vida. Muchas veces esos trabajos no son los que más te gustaría hacer, ni posiblemente están en relación a lo que has estudiado, pero sí se puede conseguir tener pasión por cualquier trabajo. Y nos lo demuestra mucha gente, pero hay que fijarse en esa gente. Porque si nos fijamos nada más en el que pone mala cara en cuanto las cosas no salen como uno quiere, pues vamos a tender más a fijarnos en él y a comportarnos como él, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una sociedad, yo creo que llama mucho más la atención, que tiene mucho más morbo, las cosas impactantes, y muchas veces las cosas impactantes negativas. Y yo a veces digo, estoy viendo los informativos, y yo hay días que cierro la televisión, apago la televisión, porque es que es una sensación de que es que voy a entrar en depresión, si es que no oigo más que cosas malas. Entonces, ¿no habrá cosas buenas en el mundo para poder también transmitir y enseñar a la gente? Pues también, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué no nos retransmiten? ¿Por qué no, en definitiva, lo repetimos más veces para que la gente también quizá actúe de esa manera, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya lo recordará muy bien, ¿no? Porque durante el COVID nuestro sector también de alguna forma tuvo una situación complicada de tener que dar respuesta en una situación muy difícil de que los productos siguiesen llegando, pero es verdad que durante meses y meses y meses, como tú decías, las noticias eran solo malas noticias, etcétera, cuando había muchas empresas que podían explicar historias de superación y de hecho nosotros mismos nos apoyamos varias iniciativas como Actívate, etcétera, para precisamente trasladar que en esa situación también teníamos que poner en el foco en las empresas, en las personas que estaban haciendo un esfuerzo o de ayudar o de reinventarse ante esa situación, ¿no? Y no, lógicamente, pues dejarse llevar por decir, mira, no podemos hacer nada, ¿no? Ya, no, vital, vamos, por eso también en los equipos, evidentemente no vamos a encontrar gente optimista siempre. Antes me preguntaba si pues yo, por lo que dicen mis amigos, ya era una persona optimista desde chaval, ¿no? Quizá eso pues ha ayudado, ¿no? a llevar la enfermedad, por ejemplo, como la llevo a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que hay que tirar de esa gente, que realmente es más optimista, que tiene ganas de tirar adelante, porque eso al final transmiten muchísimo más que en un momento dado unas palabras de ánimo, ¿no? O sea, ver esa gente que en la dificultad tira hacia adelante, yo creo que son personas y trabajadores y jugadores que hay que tener en un equipo. Tú puedes tener talento, vamos a decir, y aptitudes para jugar a fútbol, para cualquier empresa en su sector, ¿no? Pero yo creo que además estos detalles personales de actitud, yo creo que son importantes en un equipo de fútbol y seguro que lo son muy importantes a la hora de definir esa plantilla y de mantener, vamos a decir, a esas personas que tengan esas capacidades, ¿no? Porque ante los malos momentos seguro que todo va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Sí, fíjate que hemos hablado también de los aprendizajes del mundo del deporte, tanto del más amateur como del profesional, pero a partir de tu diagnóstico y de notar más los síntomas de también aparte de esa decisión de abordarlo y darle sentido de otra manera, también qué aprendizajes crees que realmente te han hecho mejorar fruto de una situación tan difícil, ¿no? Bueno, pues seguro, creo que he mejorado algunas de mis aptitudes y una de las cosas, por ejemplo, que he podido confirmar, más que mejorar, es algo que hemos hablado antes, ¿no? La gran capacidad de adaptación que tenemos las personas, y en este caso, en primera persona. Como os decía, yo no hubiese imaginado en mi vida que podía ser feliz de una silla de ruedas, y lo soy. Y lo soy, porque como decías antes, me siento útil de una manera muy diferente a como ha sido el resto de mi vida, pero me sigo sintiendo útil y eso es fantástico. Otra de las reflexiones que yo he hecho y creo que me ha ayudado esta enfermedad es a percibir que muchas veces nosotros somos los que nos ponemos nuestros propios límites y si nos los repetimos, si están aquí en nuestra cabeza, los acabamos interiorizando
Y cuando viene una situación complicada te das de cuenta que son límites que se pueden romper en cualquier momento, por esa gran capacidad de adaptación que todos tenemos, ¿no? Entonces, no nos pongamos demasiados límites, seamos también ambiciosos por un lado, porque yo creo que eso lo necesitamos todos para tener una motivación cada día al despertar, ¿no? Pero por otra parte yo creo también los líderes, sobre todo, yo creo que necesitan ese punto de ambición, sin duda, si no, no sería un líder, pero también la humildad, yo creo, para percibir qué nos crea más dificultad, cuáles son un poco nuestros puntos débiles, para rodearnos alrededor de gente que nos complemente y que nos haga mejor. Y eso a veces como líderes yo veo que tampoco es sencillo, porque cuando estás liderando algo pues crees que en tu idea, y si estás muy cerrado, si tienes unas limitaciones también en tu visión, lo que sí, te ha podido ir muy bien hasta este momento, pero quizá evolucionar va a ser más complicado. Entonces a veces la forma de evolucionar es rodeándote de gente alrededor que tenga capacidades mejores que las que tú tienes. Y eso yo creo que a veces cuesta, vuelvo a repetir, pero creo que es imprescindible para poder seguir creciendo y mejorando, ¿no? Porque aquí nadie sabe de todo, nadie es perfecto, entonces todos tenemos cosas que aprender y personas con las que aprender, ¿no? Si las podemos tener al lado nuestra, muchísimo mejor que en la competencia o lejos de nosotros, ¿no? Yo me gustaría que explicaras, porque has tenido la suerte de conocer gente que ha destacado mucho en su profesión, y si podías decir anécdotas o hechos o personas que te han marcado o que te han ayudado en tu vida a crecer como persona, ¿no? Porque has conocido a muchísima gente, ¿no? Pues sí, por suerte he podido convivir con los mejores futbolistas y algunos de los mejores entrenadores también del mundo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Si alguno no sabe, coincidí con Maradona de compañero en Sevilla, fueron 10 meses, después he estado trabajando pues, con los Messi, Andrés Iniesta, los Xavi, Víctor Valdés, Puyol, conocer a la gente un poco más a todas estas personas, estos grandes jugadores. Pero, por ejemplo, alguna de las cosas, Jan, que yo he aprendido, primero es a percibir la gran diferencia que hay entre ser un jugador de la élite y ser el número uno, en este caso, del fútbol, como lo fue Maradona y como lo ha sido Leo Messi durante muchos años y posiblemente lo siga siendo, ¿no? La gran dificultad, y os voy a una anécdota nada más. Me acuerdo de Diego Armando Maradona de salir un día después de un entrenamiento del vestuario. En aquella época no había guardias de seguridad, en Sevilla además ya sabéis que la gente es muy extrovertida y todos se ponían claro, alrededor. Salimos los dos a la vez. Evidentemente los 300 o 400 personas que había, los 400 se fueron con él y a mí me dejaron súper tranquilo. Pero yo me quedé observando, a ver qué hacía. Y fue firmando uno detrás de otro, autógrafo y autógrafo y autógrafo. Y cuando llevaba, no sé, 40, 50, 60 firmados, de pronto hay un chico que le toca así, como la parte de atrás, el pelo, que ya sabéis que llevaba un poco melena rizada y tal, y era algo que él no soportaba, y entonces se giró un poquito como oye, ¿qué haces? ¿Entiendes? Siguió posteriormente firmando a todos los chicos y chicas hasta que desapareció el último. ¿Sabéis qué imagen salió en televisión? ¿Os podéis imaginar cuál fue la imagen? El momento en que se enfadaba con ese chico. Entonces, claro, la imagen que tenemos desde fuera de Diego Armando Maradona, en ese momento, es totalmente diferente a la realidad. No es mentira lo que ha ocurrido, lo que enseñan, no es mentira, pero no es la realidad. Y vamos a decir que condiciona también los medios de comunicación en ese aspecto a que una persona caiga de una manera o caiga de otra. Que él ha cometido muchos errores y él era consciente de ello, os lo puedo asegurar porque nos lo decía, que él ha hecho cosas que yo no voy a justificar ni voy a estar de acuerdo con él, sin ninguna duda. Pero lo que yo he podido percibir en esos 10 meses es la gran dificultad y la gran diferencia, como os decía, de ser un jugador de élite a ser el número uno del mundo. Entonces, eso lo complica absolutamente todo.
Yo después he tenido suerte de tener también entrenadores líderes, ¿no? Pero además líderes, yo lo que he percibido en ellos es que normalmente todos eran cercanos. O sea, podía ser más duro en su forma de transmitir, como Johan Cruyff, por ejemplo, que tenía una forma de transmitir dura, pero a la vez era muy cercano y muy sencillo de entender. Y justamente esos que han sido sencillos de entender, yo creo que han sido los que han conseguido, vamos a decir, llegar e interiorizar a muchos de esos jugadores en lo que su mensaje, lo que ellos nos iban transmitiendo, ¿no? Bueno, nuevamente mucho paralelismo con la empresa, ¿no? Si no somos capaces de trasladar con sencillez a todos los colaboradores, pues es difícil que baje, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes de la empresa es que la política, la filosofía de la empresa llegue a todo el mundo. Y buscar estos canales de comunicación a veces es muy difícil y hay que trabajarlo, ¿no? Y en este aspecto yo creo que es como un equipo de fútbol, ¿no? Que el entrenador tiene unas ideas y saberlas transmitir y que luego esto se transmita y se realice en el campo es lo que tenemos que conseguir los empresarios, que todos nuestros colaboradores entiendan dónde queremos ir, cómo queremos ir y cómo hay que conseguirlo, cómo hay que jugar este partido. Y a veces los partidos se tuercen y hay que también saber reaccionar delante de una situación imprevista y cosas que no prevemos y nos adaptamos y no pasa nada y rectificamos, no somos perfectos, ¿no? Y siguiendo el hilo, porque nos interesa mucho con Josep María, yo digo que en tu vida también has tenido grandes colaboradores y grandes amigos. Y yo me gustaría que explicaros un poco, porque aquí a la gente también le interesa este mundo, es decir, yo creo que por tu vida han pasado personajes importantes. Para mí, uno básico, Chiqui Beristain, otro Guardiola, otro Luis Enrique. ¿Qué has aprendido de ellos y qué diferencias ves entre maneras de ser, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, de esos tres nombres que has dicho, lo primero que recuerdo de Chiqui Beristain, que fue el más listo de la clase de todos los que llegamos allí en el 88. O sea, fue la persona inteligente en el terreno de juego y lista, y después inteligente y lista fuera del terreno de juego. Porque yo llevo aquí un montón de años, curiosamente en Cataluña también, y aún no he tenido la capacidad ni la confianza como para transmitir en catalán. Lo entiendo perfectamente, pero no he tenido esa confianza. Pues ¿por qué? Por ejemplo, Chiqui lo consiguió a los 6 meses, pues porque él decidió que era el momento y él se ponía a la radio y aunque al inicio no entendía absolutamente nada, pues su oído se fue haciendo y a los 6 meses transmitía como si fuese un catalán más. Y esos son pequeños detalles que te ayudan. Después, evidentemente, tienes que jugar bien. Hay que meter goles, hay que dar pases como él los daba, ¿no? Pero si además tienes esos vínculos y si muestras esa empatía también, pues yo creo que ayuda. Y en este caso yo no he sido capaz, por ejemplo. Pep Guardiola, por ejemplo, María, él yo creo que fue la persona que a mí en el aspecto ofensivo dentro de la táctica más me enseñó, porque era la base, vamos a decir, de Johan Cruyff que habíamos cogido allá en el 88 y yo estuve 2 años nada más, pero vamos a decir como actualizada y evolucionada. No se había quedado Pep en aquello que escucho a Johan, sino que como base de su idea, él la evolucionó y la llevó adelante y la transmitía con esa naturalidad, con esa cercanía y sobre todo de una manera simple que los jugadores lo entendiesen, ¿no? Y después con Luis Enrique nuestra relación, vamos a decir que va más allá de lo que es la relación profesional. Con Pep Guardiola, con Chiqui Beristain soy muy amigo, pero con Luis yo creo que hay un punto de cercanía, si cabe, un poquito mayor. ¿Y por qué razón? Pues yo creo porque hemos vivido momentos no solamente complicados y fantásticos de éxito en nuestra profesión, sino que también los hemos vivido en nuestra vida personal.
en nuestros hobbies, con la bicicleta, en esa Cape Epic, por ejemplo, o también en la vida personal, porque él, por desgracia, pues también vivió una situación muy complicada con la muerte de su hija, también en unos tiempos en que yo pues, fui diagnosticado también de esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una unión que yo digo que no va a haber nada en el mundo capaz de romper esa amistad. Y esto es al final lo que te queda, porque es verdad que todos peleamos por algo material, porque los resultados sean buenos, pero al final te vas dando cuenta, conforme va pasando la vida, que lo que queda es eso, ¿no? El cariño, la amistad. Y aquí quiero introducir también a otra persona, Jan, que no la has contabilizado, que es Frank Rijkaard. Frank Rijkaard es una de las personas, primero creo que es uno de los entrenadores que quizá no se le ha valorado en este club, incluso por la gente en general, en su justa medida por lo que consiguió y en el momento que lo consiguió. Pero sobre todo yo quiero hablar de él porque para mí ha sido una de las personas que quizá han incidido más en mi forma de ser, ya no en mis capacidades futbolísticas o como entrenador, sino en mi forma de ser. Y es curioso porque era una persona que actuaba de una forma casi opuesta en muchas cosas o en muchos momentos a como yo lo hacía en aquel momento. Estamos hablando del 2003 al 2008, trabajamos 5 años juntos y ese tiempo, vamos a decir que era mis primeros años después de jugador y siendo parte de un staff, o sea, al final un novato. Y yo le veía a él cómo actuaba y decía, joder, me gusta lo que hace, me gusta cómo lo dice. Y en el fondo pensaba, digo, ostras, eso no tiene nada que ver con la forma en que actúo yo, ¿no? En muchos momentos. Entonces fue una persona que condicionó mi forma de ser. Evidentemente yo no quiero ser ni sería bueno para mí como Frank Rijkaard, pero sí había detalles que, vamos a decir, que fueron importantes para que creo que mi capacidad personal también fuese un poco mejor. Yo creo que eso tiene mucho un poco lo que hablamos, ¿no? del carácter de Juan Carlos, de ser capaz de ver la parte positiva, sí, incluso cuando ves las discrepancias, sí, en temas, sí, de fondo, pero ser capaz de que si al final es el líder puedes aprender, sí, cosas. Déjame que haga un par de preguntas, que yo creo que a mí siempre en el mundo del deporte me parecen especiales, ¿no? Y es precisamente lo que puede marcar la posición de ser el portero. Yo siempre he pensado que el portero tiene que ser el más valiente de todos, porque no es nada fácil, porque cuando uno ve las velocidades a la velocidad de la pelota, pues dan ganas de apartarse, cuando lo ve cerca. Pero después un tema que siempre me ha sorprendido, y lo has visto desde los dos lados, ¿no? Desde también entrenador de porteros. Es una posición que además entrenas a uno que sabe que el 90% no va a jugar. Lo difícil que es eso de contar de cómo mantienes animado no al titular, sino al suplente, ¿no? Sí, no es fácil, y yo suelo decir que por suerte he vivido todos los roles. Es verdad que el de no ir convocado solamente me ocurrió los 2 primeros partidos en mi primera temporada como profesional. Creo incluso que ese entrenador lo hizo para que yo fuese capaz de superarme, porque era un entrenador que ya había tenido en los juveniles, allí en Osasuna, y después vamos a decir que esos 3 roles que yo he tenido, yo siempre suelo decir también que he sido titular indiscutible unos cuantos años de mi carrera, pero también he sido suplente indiscutible. En aquella época aún era más el que empezaba de titular, normalmente jugaba absolutamente todas las competiciones, y jugaba todos los partidos por lo general. No es como ahora que a veces pues uno juega la Champions, otro juega la Liga, como hemos hecho aquí en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, y tienes a los 2 más o menos contentos con un poquito más de facilidad. En aquel momento era complicado, pero vuelvo a repetir, creo que esas situaciones a mí me han enseñado mucho, porque después, por ejemplo, como entrenador, creo que me he apoyado en ese conocimiento de todos los roles para actuar de la forma, creo, más equilibrada y mejor con todos los jugadores. Porque yo sabía de la importancia del entrenamiento del lunes, postpartido, de esos jugadores que no les has puesto el domingo pasado. Y yo ese día sabía que era su día. Y era el día que ellos me podían demostrar que tú te habías equivocado o quizá que el domingo siguiente les tenías que poner. Pero para eso tenías que estar allí y te tenías que ocupar de ello. Entonces, el haber pasado por ese rol, yo creo que me ha ayudado
tener ese conocimiento de todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces el puesto de portero es difícil ya en sí, porque al final yo suelo decir que los goles nos lo meten al equipo, pero los porteros lo sentimos como algo personal. O sea, muchas veces a mí me ha pasado muchos partidos y a muchos porteros y a todos los porteros seguro en algún momento que tú acabas ganando un partido 4-1, el resto de los compañeros están encantados y felices, tú también estás contento por la victoria, pero incluso sin que haya sido un error tuyo, tú estás dándole vueltas a ese gol. A ver si podías haber hecho algo más o no habías podido hacer algo más, ¿no? Entonces es diferente, la mentalidad de un portero es complicada porque lo ves mucho, en un momento dado es como que es el puesto más claro donde ese compañero no deja de ser tu rival. Entonces gestionar esto también no es sencillo y bueno, yo lo que he tratado siempre es de sumar, pero de sumar desde el egoísmo personal. Y me explico. Yo suelo contar que en el sitio donde yo me he sentido más querido, en el equipo que yo me he sentido más querido, ha sido en el Oviedo. Y curiosamente, en el Oviedo es el equipo que menos he jugado. Entonces los compañeros no te querían, porque salías el domingo y hacías un par de paradas y ganábamos el partido, ¿me entiendes? No, porque ese día el míster no me ponía. Entonces me querían pues porque yo trataba de, al que estaba un poco nervioso, pues tranquilizarlo. Yo era más o menos veterano ya, al que estaba un poco fuera del partido, pues inducirlo o animarle a estar concentrado, ¿no? Y eso lo hacía desde una sensación muy egoísta, que es, a pesar de que el míster no me ponga en el 11 titular, yo me quiero sentir partícipe de esto que está ocurriendo hoy, porque yo soy de este equipo, y aunque no juegue, y aunque no me vaya a poner, yo quiero ser parte de. Entonces, mi amiga psicóloga Inma Puig le llama el egoísmo altruista, ese egoísmo que se siente beneficiada ambas partes. Y ella dice, y yo lo corroboro, que debería ser el egoísmo que deberíamos de generar en esta sociedad, ¿no? O sea, sí, vale, tú lo estás haciendo por ti, pero estás beneficiando a la otra parte. Eso es fantástico. Es otro paralelismo clarísimo con las personas, con los directivos, con las carreras profesionales, pero formar parte de un equipo, como también hay competición interna, pero también hay que pensar en el colectivo. María, ¿no? Yo lo estaba escuchando y esto es una lección que nosotros tenemos que aplicarnos a nuestras empresas, porque tú tienes una serie de colaboradores que a veces cogen más protagonismo y otras menos. Entonces hay que saber gestionar no a los que cogen protagonismo, sino a los que les descartas por algo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la comunicación, el diálogo, explicarlos por qué has tomado esta decisión y que la entiendan, yo creo que es doblemente motivador dentro de la empresa, porque gestionar a los que están triunfando es fácil. Hay que gestionar a los que se sientan un poco frustrados porque se creen que tienen una potencialidad que la empresa no utiliza, ¿no? Entonces hay que saber captar este talento y darles una vía de crecimiento. Y creo que lo has reflejado perfectamente en esta experiencia del Oviedo. Incluso os diría otro detalle, que yo también lo he vivido y se lo he transmitido a los jugadores, sobre todo cuando he sido primer entrenador. Yo les digo, al final el entrenador, el jugador te va a seguir, vamos a decir, si él siente que tú le estás aportando algo. Evidentemente, si le pones, mejor que si no le pones. Pero si tú le estás aportando algo, ese jugador va a estar contento contigo. Pero yo a veces les decía a los jugadores, les digo, vale, yo puedo ser un entrenador que tenga una idea y que puede ser que vosotros os enganche, la transmita bien y os aporte algo. Pero ¿sabéis quién os va a aportar más? Esa persona que tenéis sentada en el vestuario a la vuestra, y que muchas veces compite por vuestro puesto. Cuanto mejor sea ese compañero, aunque lo veas como una amenaza, eso va a hacer que tú des tu mejor nivel. Entonces, no os asustéis porque venga gente, porque en un equipo de fútbol se fiche a jugadores de más nivel o de mucho nivel que juegan en tu mismo puesto. O en una empresa, no tengáis miedo. Te aseguro que en este sector, por lo de la competencia, ¿verdad? Ahí no nos tenemos que preocupar, que tenemos cantidad de competidores que nos animan a ser mejores continuamente. Claro, pero sobre todo eso, ¿no? Que cuanto mejor sea ese competidor, es el que nos va a sacar nuestra mejor versión. Porque al final la sensación es que si no tienes esa dificultad, si no tienes que exigirte al máximo,
Mira, y lo voy a relacionar con otra experiencia que yo he tenido también durante 8 años con Víctor Valdés. Víctor Valdés no era una persona fácil en el día a día. Al final, cuando estás de entrenador de porteros, casi eres un entrenador personal. Pero al final tienes 2, 3 porteros y ellos sienten que, evidentemente, el entrenador es el entrenador, pero el que está ahí contigo todos los días es el entrenador de porteros. Entonces, yo siempre he dicho que Víctor Valdés a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque me ha exigido mi mejor versión cada día. Porque a él no te valía con, en un momento dado, pensar qué le voy a decir. No, no, no. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuándo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? O sea, tenías que estar pensando en todos esos pequeños detalles para poder transmitirlo de la mejor manera. Entonces, un tipo con esa exigencia es el que a mí me ha hecho la posibilidad de mejorar y evolucionar. Porque otros porteros que quizá eran más sencillos de gestionar, en cierta manera, he estado muy a gusto con ellos, pero no han sido capaces de mejorarme, porque al final no te ponen en dificultades en muchos momentos, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que no hay que asustarse, ¿no? Porque al lado tuya o porque enfrente tuya venga una competencia, una empresa que te va... No, eso tiene que ser una motivación. Y me imagino que esto os pasa a muchos empresarios. Es decir, ostras, no nos durmamos que aquí viene aquella otra empresa que está en nuestro sector y está mejorando esto y a ver qué puedo hacer yo para mejorar. Es esto, ¿no? Entonces, sobre todo eso, confianza en uno mismo y seguir adelante, a pesar de esas dificultades. Oye, Carlos, para nosotros la verdad es que solo podemos que agradecerte el que hayas tenido la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros. Para todos los que asisten son un montón los aprendizajes y aparte de nuestro agradecimiento, sí que le quería pedir a Jan que, un poco poniéndote en el lugar de los que asisten a este congreso, pues una o dos cosas que nos deberíamos llevar de la experiencia y de lo que ha compartido con nosotros Juan Carlos Unzué. Sí, yo creo primero el paralelismo entre lo que es la vida y la empresa. Aquí nos damos cuenta de que todo está muy ligado, ¿no? Pero yo, de las conversaciones que he tenido con Juan Carlos, yo creo que mensaje para aplicarnos a nosotros y también a la empresa es pasión por las cosas. Esto para nosotros es fundamental. Yo creo que los que estamos aquí somos unos apasionados de la empresa. 2, humildad, que para mí también es muy importante. Trabajo en equipo y valorar las personas. Yo creo que estos son 3 requisitos básicos, y tener las ideas muy claras de cómo y a dónde queremos ir, en la vida y en la empresa. Y siempre yo lo digo, que yo creo en el talento, pero para mí el principal talento es ser buena persona. Y esto fluye en las empresas, y nosotros tenemos que las personas que quieran trabajar en las empresas que lleven unos valores que se identifiquen con las empresas, es apostar a caballo ganador. Y yo tengo que decir que he empezado la charla aquí con José María y con Juan Carlos diciendo que compartir momentos, la amistad con Juan Carlos me ha ayudado a mí personalmente y también me ha ayudado a nivel profesional. Muchas de las cosas que he aprendido de él las he utilizado en momentos difíciles de la empresa y oye, siempre he visto un camino de positividad, que es lo que tú transmites en estos momentos difíciles. Y desde aquí darte las gracias, Juan Carlos, y remarcar que tú tienes también un gran equipo, que es tu familia. Entonces, los empresarios también nos tenemos que rodear de directivos, que es una gran familia, porque es donde vivimos más, pero yo sé que tu gran apoyo en este momento pues son María y tus hijos, que sin ellos sería más difícil afrontar toda esta situación. Seguro, indispensable. Indispensable. Entonces, esta familia de personal tuya, familia de empresa, para nosotros es fundamental para tener éxito. Pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Joan, Juan Carlos. Vamos a distribuir también en todos los asistentes este libro que
nosotros se lo vamos a regalar, pero lo tienen que recomendar los amigos, porque además precisamente los beneficios van precisamente a una fundación, a la Fundación Luzón, que precisamente lucha contra la ELA. O sea que muchas gracias y de verdad muy agradecidos por tu presencia. Nada, un placer poder estar aquí y que muchos de vuestros compañeros me escuchen también. Ojalá que pueda, ya no digo aportar algo, pero sí por lo menos hacer reflexionar, ¿no? Yo suelo decir a veces, ¿no?, cuando voy en estas charlas, digo, no quiero, esto no se trata de que hagáis lo que yo hago, porque cada uno somos de una manera, pero si eso que yo estoy transmitiendo os ha hecho en un momento dado reflexionar, independientemente que hagáis lo que yo he hecho o toméis la decisión opuesta, os habrá servido para algo y habrá servido esta charla, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, muchas gracias.